Ay, no sé. Alguien estaba con su micrófono prendido. ¿Cuál era la pregunta, Lice? ¿Qué les dice un poco la época en la que estamos hablando de este conde de San Simón, entre 1760 y 1825? A ver, ustedes que son capos para los cálculos, ¿cuántos años ha vivido? No sé. Como unos 50, 60 años más o menos, ¿no? 65. Bien, Alex, ¿ves que Pero, es capísimo para los cálculos? 65. Entonces, eso nos indica que primero en esta época la, la, mm, el nivel de vida no era tan alto, era casi no común morir relativamente jóvenes. Este conde de San Simón era uno de los más influyentes filósofos, ha sido también economista, ha sido un teórico del socialismo y también del positivismo. Y su pensamiento ha tenido una gran influencia en las políticas, también en la economía, en la sociología y la filosofía de la ciencia y de la historia. Comenzamos a hablar ya con San Simón de la sociología. Ustedes han debido pasar clases donde les han indicado que los padres de la sociología han sido Comte, Durkheim y Weber. ¿Sí o no? Celina, ¿has avanzado en la materia de sociología? ¿Quiénes eran los padres de la sociología? Sí, Licen. Y eran los tres que te estoy diciendo, te estoy tomando el pelo. No, sí eran los tres, Licen. Carlos Marx no estaba por ahí. Marx. Sí, me acuerdo de Durkheim. Luego hablábamos de Carlos Marx, igual si no me equivoco, y otros, Licen. Ya. Entonces, donde se ubica este señor, más o menos ha sido entre la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Ustedes saben que en la historia estas épocas, estos hitos históricos han marcado precedente, como han sido los precursores de la nueva sociedad, ¿no es cierto? ¿Recuerdan por qué se ha dado la Revolución Francesa? era la lucha de clases por... Era lucha de clases. O sea, no sé cómo Exacto, decirlo. muy bien, José. Dayana, ¿por qué Mm, había esta lucha de clases en Francia. antes de la Revolución Francesa? ¿Por qué comienza a haber esta Revolución Francesa? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en Francia? Dayana, ¿recuerdas? Lice, no sé si, sí, estoy aquí, Lice, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que era porque había mucha desigualdad o en ese entonces, o era por la guerra, dicen, una de esas, no me acuerdo muy bien. Estás bien, Dayana, había desigualdad. Entonces, les voy a mostrar este cuadro, vamos a volver después a esta diapositiva, pero en la Edad Media, más o menos la sociedad se componía así. Aquí arriba, donde está mi cursor, la realeza, la monarquía, un rey. Después aquí teníamos al papa, a todos los monjes, la iglesia. Y aquí estaban la nobleza media. ¿Se acuerdan de más o menos esta relación histórica de la conformación de la sociedad? Han llevado en colegio también, seguramente en cuarto de secundaria, ¿no? Sí, Entonces, la base de la sociedad, que tenía muchísima más gente, estaba conformada por los marginados, los trabajadores, los pobres y gente que medio quería entrar a este lado de la pirámide.
gente que se dedicaba a la religión, los que habían comenzado con la revolución industrial, con la especialización de los oficios. No, si miran aquí arriba en el primer verde donde está mi cursor, pueden ver algún tipo de monjes, gente que comenzaba a trabajar, los artesanos y los que iban a luchar, los guerreros o combatientes que se prestaban a la realeza, ¿no? Entonces, estos querían comenzar a ascender, pero cada vez era más gente la que quería ascender socialmente. Es un fenómeno que se da siempre, ¿no es cierto? Hoy en día también han escuchado casate con tal para mejorar la raza, Sí, ¿no Sí, es? Es un dicho común que sigue hasta ahorita y es como, si se dan cuenta, viene desde la Edad Media. Entonces, este señor, el conde de San Simón, estaba pues ubicado ahí entre los peldaños amarillos, porque era un conde, era un noble, pero no era un noble de los que estaba en la cúspide. Era un noble con estudios que comienza a cuestionar el orden de las cosas. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Entienden? sí, Ya. Estamos repasando un poco de la historia y estamos ubicándonos de dónde proviene este pensamiento del positivismo. Entre la revolución industrial y la revolución francesa se estaba dando un proceso de suplantar a la sociedad de este antiguo régimen del que habíamos hablado, del propio de la Edad Media. Sus ideas dieron nacimiento a una a una ideología política y económica que después con el tiempo se ha conocido como sansimonismo, porque es este señor el que ha comenzado a plantear, a cuestionar, a pensar que se podía cambiar el orden de esta pirámide, ¿no? La cual afirmaba que las necesidades de la clase trabajadora deberían ser reconocidas y satisfechas mediante una nueva reorganización social, a lo que él llamaba positiva. ¿No? ¿Por qué le llamaba positiva? Porque él decía que era negativo pensar en la revolución, en la muerte, en la guerra, en el hambre, en la miseria. Y él planteaba como positivo todo lo contrario a esto. Para alcanzar esa sociedad, ese señor, el conde San Simón, propuso la constitución de un nuevo Estado que, y decía que este Estado debería estar dirigido por los industriales, por los científicos, por los artistas que irían a sustituir, así literalmente decía San Simón, a los ociosos. ¿Y quiénes eran los ociosos? Los curas, los nobles y todos los que consideraba que eran explotadores de las bases de las pirámides. Vania, ¿me has entendido? Sí, Porque has entrado, has salido. ¿Qué has entendido de esta primera parte del positivismo que he explicado? A ver, recapitúlame, por favor. a ver, primero hemos hablado del positivismo, que era algo que debe ser comprobado, y también de Saint-Simon, que Ujú. él ha planteado que se podía cambiar el orden que había en esa pirámide, una nueva reorganización, él decía. Y además él ha propuesto una constitución de un nuevo estado. Muy Y bien. además Dale, dale, Vania, seguí. o sea que él ha comenzado a cuestionar el orden de las cosas que había en ese tiempo. Ese Excelente. sería el resumen. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Este San Simón podría considerarse también un precursor del trabajo social, creen ustedes? mm, sí, ¿no? Yo creo que sí, porque ha empezado a tomar en cuenta a los más afectados y escuchar las necesidades para prevenir, diríamos, ¿no? Para evitar esa revolución de la que se estaba mencionando. Entonces, como evitar, ¿no? Prevenir, esos términos que ahora utilizamos. Exacto. El solo hecho de pensar de que un hombre comenzaba a cuestionar el orden de la explotación, que nos hace pensar a nosotros como trabajadores sociales en la injusticia,
en el abuso, en la desigualdad, ya nos remite inmediatamente a pensar que este San Simón era un tipo visionario, era en esencia un trabajador social, ¿no? También Sí, este San Simón ha defendido la necesidad del estudio científico de la sociedad, que él ha denominado fisiología social. Fisiología social, ¿a qué más o menos nos hace referencia? a la biología. Sí, muy bien, a la biología, a las ciencias naturales, ¿no? Y él ha escrito un libro que se llamaba El Nuevo Cristianismo, donde reducía la religión cristiana y decía, ¿no? A través de esta frase, mejorar lo más rápido posible la existencia moral y física de la clase más pobre. Entonces, nuevamente, él propugnaba que la clase más pobre debería mejorar sus condiciones. Era también una crítica muy, muy dura a lo que estaba, a la labor que estaba cumpliendo la iglesia. Y si se dan cuenta, había que ser muy valiente para cuestionar a la iglesia en la Edad Media y en la post-Edad Media. ¿Qué pasaba con la gente que cuestionaba a la iglesia en esas Mm, épocas? Se Celina. mandaba a la... Sí, sí, muy bien, José. Celina, ¿te acuerdas qué pasaba en la Edad Media con esa gente? No, pues yo eran, o sea, los mataban en pocas palabras, porque creo que no, o sea, no, esa era yo creo su forma de hacerse ver como una autoridad superior. Sí, exacto. José, estabas diciendo algo. ¿Qué Ah, estaba que bien así de moda en la Edad Media con la iglesia? había había un paradigma que ellos tenían la verdad absoluta. Entonces, cualquier hombre que se cuestionaba era cuestionar no solo a la iglesia, sino era a Dios, en contra de Dios. Entonces se mandaba como la Santa Inquisición, decimos así un poco, donde Exactamente, no podían ni defenderse con nada, eran castigados, ¿no? Eran de una vez sancionados, no había derechos, no existían derechos de defensa, nada. exacto. Alex, ¿te acuerdas qué era la Santa Inquisición? Eh, no le dice, no sé, religioso. Sí, tiene que ver con la religión porque dice Santa Inquisición, pero a qué te suena? Algo, no sé, perfecto. Buscaba la Pe- perfección, haciendo desaparecer a todo aquel que opinaba, como dice José, no solamente en contra de la iglesia, sino que decían que el que opina en contra de la iglesia está opinando en contra de Dios, por lo tanto merece morir. Saint Simon ha sido considerado como el precursor del socialismo. Él mismo se decía, así, refiriéndose a él, decía, soy el último de los señores y el primero de los socialistas. ¿Por qué creen que decía eso? ¿Qué ha sido el último, Lice? Él decía, soy el último de los señores y el primero de los socialistas, porque habíamos visto